Pero todos vamos a empezar a ver otra pieza de Debussy para ver si también les da más ideas para su orquestación. Este es un ballet. De hecho, este ballet ya es compuesto en el siglo XX por Debussy. Si no mal recuerdo, fue estrenado en 1913. De hecho, fue estrenado a pocas semanes antes de la consagración de la primavera de Stravinsky, porque el mismo ballet, los ballets rusos, fueron los que comisionaron este ballet de Debussy. Hay algunas cosas curiosas como que él originalmente no quería componerlo, pero después le ofrecieron más dinero y decidió hacerlo. Eh, a lo mejor no es muy trascendental, pero el argumento del ballet es un poco raro. Se trata sobre un juego de tenis, ¿no? De hecho, el título es literalmente se puede traducir como juego, y de eso se trata el argumento, sobre un hombre que está jugando tenis y se encuentra a dos mujeres y tienen un encuentro, eh, pues digamos, amoroso. Originalmente el texto era entre dos hombres, este encuentro, pero al final decidieron hacerlo con mujeres, ¿no? Entonces el argumento era un poco aburrido, un poco forzado tal vez, y por eso es que Debussy no lo quería componer, pero al final decidió hacerlo. Y lo que sí podemos decir es que esta obra se convirtió, por un lado, en una de las menos tocadas de Debussy, de las obras orquestales, pero también por otro lado una de las mejor valoradas o de las más valoradas por los compositores que vinieron después, ¿no? Por ejemplo, eh, Pierre Boulez hablaba de que esta obra era prácticamente el inicio de la música del siglo XX. Hay muchos elementos en la obra que la hacen parecer así. Por ejemplo, uno de ellos es la orquestación, pero también, por ejemplo, que no hay un tema específico, son más bien gestos, son materiales, sí, rítmicos y melódicos, pero que no funcionan como tema. En el fauno, en el preludio del fauno, como vimos, sí había un tema principal que se repetía, pero aquí más bien vamos a escuchar gestos, gestos que van a ir apareciendo y que en realidad el material es muy poco, pero se construye a partir de estos pequeños fragmentos, de estos pequeños gestos. Entonces la orquestación juega un papel muy importante y como les digo es prácticamente el inicio de la música del siglo XX. Vamos a escuchar un fragmento del inicio y vamos a analizar un poco de la orquestación. Es una obra más larga, entonces no vamos a analizarla toda como con el fauno, pero sí vamos a analizar algunos fragmentos. Entonces vamos a escucharla y después analizamos los fragmentos.
Muy bien, vamos a ir hasta ahí. Bien, como pudieron notar, como les decía, hay materiales, sí hay materiales melódicos, pero funcionan más como gestos que en sí como temas, ¿no? Aquí al inicio es muy interesante la atmósfera que logra. En la introducción, la orquesta es una orquesta grande, si se fijan, tiene 2 pícolos, 2 flautas, 3 oboes, un corno inglés, 3 clarinetes en la y un clarinete bajo, 3 fagotes, es decir, casi a 4 cornos. Tiene hasta el momento aquí aparece celesta, 2 arpas, aunque aquí está escrita en un solo pentagrama, y la sección de cuerdas, pero la sección de cuerdas tiene algo interesante. Violas, por lo menos en este punto, violas y primeros violines están ya divididos desde el principio. De alguna forma, lo que podríamos notar aquí es que esto va a producir una textura donde las cuerdas es mucho más densa, pero con menos volumen, ¿no? Entonces, aquí al principio tenemos, al principio solo 2 capas. Tenemos la capa, una capa, como repito, no podríamos llamar como de melodía tal vez, pero sí como, al menos como una capa principal, tal vez eso sí lo podríamos mencionar así, que aparece aquí. Tenemos a los cornos haciendo esta melodía. Hay algo interesante con esta melodía porque es una combinación curiosa. Tenemos cornos y 2 arpas y justo cuando entran el resto de los instrumentos, las maderas, se agrega aquí una celesta. Pero están todos haciendo la misma melodía. Si se fijan, la melodía que tenemos aquí es si sostenido, do sostenido, si sostenido, do sostenido, que cuando lo ponemos en el corno está escrito como sol, la bemol, pero este sol suena un do y este la bemol suena un re bemol, o sea, suenan las mismas notas. Están hechos o están escritos en estos dos están en unísono, mientras que la celeste, acuérdense que suena 2 octavas arriba, entonces va a sonar más agudo. Acompañando esta capa, al principio tenemos una capa de notas largas, que aparece aquí, que tiene una particularidad, ¿no? Este sería el elemento B. En primera tenemos escrito varias cosas. Uno es los divises, con esta indicación que es la desordina. Y también especifica que solamente se toquen algunos instrumentos, no tocan todos. Después vendrá la indicación, por ejemplo, de todos, aquí en algunos instrumentos, ¿no? Y otra es este elemento que tenemos aquí escrito. Si se fijan, está escrito un si y hay un mi arriba, pero que está escrito con un diamante, con un rombo. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Esto es un armónico artificial en los violines. Bueno, perdón, en las violas. Aunque puede funcionar de forma similar en los violines. Ahora, lo interesante con este tipo de escritura de los armónicos artificiales es saber qué suena. Cuando nosotros tenemos un instrumento de cuerda, de hecho cualquier instrumento de cuerda, lo mismo pasaría con, por ejemplo, con una guitarra, pasaría con un violín, con un violonchelo. Nosotros las cuerdas funcionan exactamente de la misma manera. Voy a poner aquí la viola, que es el instrumento que tenemos, pero en general va a funcionar exactamente de la misma manera con cualquier instrumento. Entonces, esto es muy importante que ustedes ya lo empiecen a saber, es una cuestión de acústica, pero que tiene que ver con la orquestación. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos las cuerdas al aire, por ahora, ¿no?
Entonces, si yo me recuerdo las cuerdas al aire de la viola, son este Do, y va por quintas, Do, Sol, Re y La. Esa es la cuerda al aire. Si ustedes tocan armónicos exactamente a la mitad de la cuerda, ¿sí? Esto sería a más o menos donde empieza el cuerpo del instrumento, la caja, pero es exactamente la mitad de la cuerda. Lo que van a obtener es una octava arriba sobre cada una de estas cuerdas, y normalmente se escribe así, ¿no? Porque es el único armónico que coincide el sonido con la posición en donde se toca. Entonces, aquí por ejemplo, esto significa que yo toco La una octava arriba de este La, el Re una octava arriba de este Re, y así sucede, así con las demás notas, ¿no? Entonces, este sucede a la mitad de la cuerda, y es el segundo armónico. Vamos, digamos que estas serían las fundamentales, que son las cuerdas al aire. El segundo armónico sería ahí. Ahora, cuando nosotros tenemos el tercer armónico, pues no es más que podríamos seguir transportando, pero el tercer armónico, si nosotros lo transportamos, sería las dos, perdón, la octava más la quinta. Es decir, tendríamos que hacer esto, ¿no? Se ponen muchas líneas adicionales. Esto es lo que suena, en realidad. Pero, cuando nosotros lo escribimos, existen formas más interesantes de escribirlas. Por ejemplo, si nosotros, para ahorrarnos, digamos, todas estas líneas adicionales, lo que podemos escribir es el nodo, es decir, dónde se tiene que poner el dedo, que no es lo mismo que el resultado. Para el nodo del tercer armónico, ¿sí?, el dedo se pone justo a la quinta, es decir, se pone a una quinta de distancia de la fundamental. Y el resultado va a ser este, es decir, si yo escribo esto y le pongo que es en la cuarta cuerda, vamos a ponerlo aquí, esto significa cuerda, esto sería la tercera, esto sería la segunda, y esto sería la primera. Esto, como les dije, funciona igual en todas las en todos los instrumentos de cuerdas, funciona exactamente igual. Entonces, si seguimos esta misma lógica, es decir, para que suene el tercer armónico, que es este Sol, tengo que poner un Sol como nodo aquí, pues lo mismo pasaría aquí, ¿no? Para que suene este Re, tendría yo que poner este como nodo, pero se pone ya como este rombo. Entonces, si yo escribo este rombo, va a sonar la nota que está entre paréntesis arriba. Si seguimos adelante, esto es lo mismo, ¿no? Segundo armónico. Con el cuarto armónico lo que sucede es que esto se transporta hacia la otra octava más arriba, es decir, en lugar de que sea este Do como era el segundo armónico, es ese segundo armónico una octava arriba. Pero el nodo no es ese, curiosamente el nodo se hace más abajo, se hace a una distancia de cuarta, es decir, si yo pongo el nodo en el Fa, mientras que la fundamental es Do, va a sonar este Do, ¿sí? Y lo mismo pasaría con este, entonces tendría que ponerlo a una cuarta de distancia. Si este es un Sol, entonces la cuarta sería Do. Si este es un Re, la cuarta sería Sol. Y si este es un
la cuarta sería re. Creo que podríamos hacerlo, déjenme aquí para que se vea un poco más claro. Creo que vamos a poner esto. Sí, aquí no le vamos a hacer caso si esto es violín o no. Lo que vamos a poner es más bien evitar las líneas adicionales, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos verlo más claro. Creo que funciona mejor. Entonces, si yo escribo en la viola este nodo, suena esta nota. Si yo escribo este nodo, suena esta nota. El tercer armónico coincide, es decir, esto es un sol, pero suena el sol una octava arriba. Y cuando tenemos el cuarto armónico sobre la fundamental, el nodo se pone una cuarta arriba, es decir, este es un fa, pero va a sonar 2 octavas de arriba. Entonces suena piso o como armónico un fa, pero suena un do 2 octavas arriba. Podríamos seguir hacia más adelante, pero se empieza a volver un poco práctico, aunque es posible. Por ejemplo, el quinto armónico. De hecho, para el quinto armónico hay dos opciones. Una es hacerlo con la tercera. Entonces, por ejemplo, si esto es un do, si esto es un do, pongo el nodo en mi. Si esto es un sol, pongo en si. Si es un re, es un fa sostenido, eso es muy importante, es una tercera mayor. Y si pongo la, pondría do sostenido. Y el resultado es pues el quinto armónico, es decir, la tercera, pero más 2 octavas. Entonces tendría yo estas notas. Entonces el nodo aquí, el nodo escrito ahí sobre la cuarta cuerda va a sonar esta nota. Y otra posibilidad para la misma sería aquí, la sexta. De hecho el sonido es igual, el sonido no cambia. Tenemos varios nodos para el mismo armónico. Entonces, por ejemplo, aquí tendría yo que poner la sexta mayor a partir de do, que es la sexta mayor a partir de sol, que es mi, la sexta mayor a partir de re, que es si, y la sexta mayor a partir de la, que es fa sostenido. Entonces, ahí puedo obtener, tengo dos versiones del quinto armónico. Más allá, más arriba, así el sexto armónico se vuelve muy poco práctico. Lo mismo pasa en la guitarra, solo que ahí luego nos confundimos con trastes, pero es exactamente lo mismo. Estos son armónicos naturales. De hecho, si queremos hacer, por ejemplo, los armónicos naturales que hay en el violín, ¿no? Es prácticamente lo único que tendríamos que hacer es copiar esto y transportarlo a las cuerdas del violín, que serían una quinta arriba de las violas. Entonces, aquí están los armónicos posibles del violín. Es decir, funciona exactamente igual. Si yo hago estos nodos en el violín, sobre cada una de estas cuerdas que estoy aquí especificando, este sobre la cuerda de sol, este sobre la cuerda de la, etc., voy a obtener estas notas que están aquí arriba. Entonces esto es con los violines, esto es con las violas, y lo mismo lo de los violonchelos sería pues una octava abajo de lo de las violas. Entonces estos son armónicos naturales. Para hacer armónicos artificiales, en realidad la lógica es la misma, pero el problema es que la fundamental no es una cuerda al aire. Si nosotros vemos en la pieza que tenemos aquí, la fundamental es un si y el nodo es un mi. Si seguimos esa lógica, vamos a ponerlo aquí. Yo tengo el si y tengo el nodo un mi. La fundamental no es una cuerda al aire, entonces se tiene que escribir. Aquí nada más se escribe el nodo y digamos la cuerda. Pero aquí, como la fundamental no es una cuerda al aire,
se tiene que escribir la fundamental, porque esa se tiene que pisar también. Entonces con el dedo 1 se pisa el si, y con el dedo 4, con el meñique, se frota, solamente se pisa ligeramente el mi. Ahora, ¿qué suena? ¿No? ¿Qué suena con ese armónico? Si seguimos aquí ahora en clave de sol, lo que va a sonar, si seguimos esa lógica, si se fijan, la distancia que hay de este do a este fa es una cuarta y suena a ese do 2 octavas arriba. Entonces, si seguimos la misma lógica, este si, este armónico artificial, lo que va a sonar es este si 2 octavas arriba. Entonces, ese si es este, por lo tanto, si yo lo hago 2 octavas arriba, va a sonar ese si. Entonces, este armónico artificial, su sonido real es este si. Entonces, los armónicos artificiales funcionan con el mismo criterio de distancias, es decir, si se fijan, de aquí a aquí es una quinta, de aquí a aquí es una cuarta, de aquí a aquí es una tercera o una sexta. Es lo mismo aquí. Puedo hacer, por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio, si hago esta misma fundamental, que no es una cuerda del aire, y hago una quinta perfecta de nodo, ¿qué va a sonar? Si vemos el de quinta, que sería el tercer armónico, va a sonar esa nota que estoy poniendo como nodo 1 octava arriba. Entonces, aquí lo que va a sonar es este fa sostenido, pero 1 octava arriba. Entonces va a sonar ahí. Vamos a hacer otro, por ejemplo. Si pongo la misma fundamental, pero pongo el nodo en la tercera mayor, que es el quinto armónico. Aquí está. Do a mi, tercera mayor. Entonces, si a re sostenido sería la tercera mayor. ¿Qué va a sonar? Si aquí vemos, suena este mi 2 octavas arriba. Entonces va a sonar aquí este re sostenido. Este sería el re sostenido, 2 octavas arriba. De hecho, si los acomodamos en orden, más bien quedaría así. Quedaría así. Este sería el armónico 3. Este sería el armónico 4. Y este sería el armónico 5. Pero como aquí la fundamental no es una cuerda al aire, también se tiene que escribir. Entonces aquí lo que suena en la pieza es un si 2 octavas arriba de este, es decir, suena este mismo si de aquí arriba. Este si es el que están haciendo aquí, solo que con otro timbre. Este es un timbre, digamos, normal, el sonido ordinario, y este es un timbre de armónico que es mucho más brillante. Entonces, bueno, eso es interesante. Aquí tenemos una capa que es en realidad una nota pedal, porque tenemos el si en 3 octavas distintas y además con este timbre de armónico en pianísimo. Mientras que estos están haciendo la melodía. Y es interesante la combinación, es un solo corno y para equilibrarlo, para que ese corno no cubra a las arpas, son 2 arpas las que están haciendo esto. Esta indicación del arpa también son armónicos, pero son armónicos naturales y son el segundo armónico, son armónicos de octava. ¿Sí? Entonces vamos a también tener el timbre de armónicos en las arpas. Y aquí, como les decía, tenemos... y otra cosa, esto es el sonido real. ¿Sí? Este es el sonido real que se va a ejecutar, como este es de octava, se va a ejecutar una octava abajo. Entonces esto se toca en la cuerda de una octava abajo, pero suena ahí, ¿no? Entonces cuando es el sonido real, se pone este cero. Cuando no es el sonido real, sino el nodo, como aquí, entonces se pone el diamante. Después entra una tercera capa que tenemos aquí, que además es una capa bastante más llena, que es esta, de los alientos madera. No es una melodía como tal, de hecho es como un cambio de posición de un acorde, podríamos así definirlo. Todos están en pianísimo, y si nosotros nos fijamos, digamos, el material que está escrito aquí, tenemos solamente uno de los pícolos y las 2 flautas, pero lo interesante es ver
es ver cómo no están, digamos, si bien son muchos instrumentos, no se están doblando todos al unísono. Por ejemplo, si observamos el oboe y el pícolo están a octavas. Luego, lo que hace la flauta no es exactamente lo mismo que hace el clarinete, ¿no? Porque el clarinete, si se fijan, es un clarinete en la. Entonces, este fa sostenido en realidad suena a un re sostenido y este re en realidad suena a un si. Entonces, este re sostenido sí está doblado 2 octavas abajo por el segundo clarinete, pero este fa en realidad no está doblado. ¿Sí? Esta nota de aquí está sola, este re que suena a un si, no está en ningún lado porque este suena a un la, por ejemplo, y aquí abajo tenemos un mi bemol, ¿no? Que sería el mismo re sostenido que está aquí abajo arriba. Entonces, si se fijan, hay pocos doblajes en realidad, y son doblajes a la octava, no doblajes al unísono, lo cual le da amplitud al sonido, pero no necesariamente más fuerza. Y entonces tenemos estas tres capas, justo para equilibrar, como entraron muchos alientos madera, para equilibrar un poco eso, a las cuerdas que habían aparecido antes se les agrega digamos, la parte de los violines primeros y segundos, perdón, primeros nada más porque están divididos, con otra octava más, ¿no? Una octava más hacia arriba, 2 octavas más hacia arriba, perdón. No, no es cierto, una nada más, porque ya estaba sonando esta de aquí. Este de aquí ya estaba sonando. Entonces esta es una octava arriba. Más ahora el La, que forma esta disonancia. Aquí se venía haciendo solo el Si y luego aquí se agrega el La, que agrega esta disonancia, sobre todo en un registro muy agudo que va a ser muy evidente. Y está esta indicación que dice 4 pup soli. ¿Qué significa eso? Pues 4 atriles solamente. Solamente van a tocar cuatro atrilistas. Entonces el sonido es como una especie de divisi, pero todavía más, digamos, se reduce más la cantidad de instrumentos, a diferencia de un divisi normal que es la mitad. Aquí tenemos prácticamente solamente a 4, ¿no? Entonces la textura va a ser mucho más ligera. Entonces es muy claro que esta es una capa importante al principio, pero después se vuelve más importante esta, ¿no? Se vuelve mucho más importante esta, es obvio, por dos razones. Una, por la cantidad de instrumentos que entran, y otra, por el registro en el que están. Están en un registro, digamos, del registro que tiene esta melodía hacia arriba. Se mezclan en registro con lo que tienen las cuerdas, pero las cuerdas al estar con notas tan largas, sí cumplen esta función como de fondo, de resonancia. Hay una clara, digamos, un lenguaje armónico interesante aquí, porque no, si se fijan no se alcanza a reconocer en qué tonalidad está. La armadura es de la mayor, pero tenemos aquí un si pedal, tenemos aquí si sostenido, do sostenido. No se alcanza a percibir muy claramente cuál es la tonalidad, ¿no? Eso, digamos, no tiene que ver mucho con la orquestación, pero es importante notarlo porque digamos que esta sensación como de que se siente la armonía un poco como flotando, pues tiene que ver también con cómo lo está orquestando, ¿no? Los sonidos no son, por ejemplo, ningún sonido es un sonido completamente puro, todos son sonidos más complejos, por ejemplo, arpa, pero no solo son las dos arpas, sino en una mano tienen armónicos y ese está doblado con los cornos, solamente con un corno en pianísimo, ¿no? Con esta indicación como sonido de eco, y luego aquí tenemos a todas las maderas, pero no en un doblaje, digamos, solo hay pocos doblajes a la octava, ¿no? Hay dos nada más, el resto de las voces están un poco solas.
y aquí estas notas largas, ¿no? Entonces no queda muy claro, está todo flotando, vamos. Rítmicamente también pasa eso, ¿no? Aunque aquí se establece más o menos un pulso, pero es muy lento, ¿no? Entonces sí nos da esta sensación, y todo esto entra un poco a contratiempo, nos da esta sensación como de que todo está flotando. Esto es lo mismo, en realidad es el final de la frase anterior, es los alientos más cornos y arpas en el otro nivel, y la otra capa que es de cuerdas, ¿no? Aquí, si se fijan, cada capa está bien diferenciada por timbres. Si acaso la más compleja sería esta de en medio, que tiene la mezcla entre arpas, celesta y corno, ¿no? Pero las demás son maderas y aquí puras cuerdas, aunque dentro de ellas hay, digamos, un trabajo muy minucioso para elegir cómo va a sonar. Aquí, por ejemplo, el que elija solamente cuatro atriles, o el armónico, ¿no? El timbre del armónico. Entonces eso también va a influir en el resultado. Muy bien, aquí tenemos otra sección que es muy distinta, ¿no? Otro tempo, otro quebrado, un material completamente diferente. Y vean cómo aquí hay algo interesante. Tenemos una melodía que está fragmentada, ¿no? O sea, tenemos este do natural, que es el mismo do con el que está empezando esta melodía, pero si nosotros vemos, digamos, el timbre, pues sí va a cambiar un poco entre viola y violonchelos, ¿no? El violonchelo tiene más armónicos graves. Agrega también este ataque en el pizzicato, ¿no? O sea, podríamos decir que aquí hay el ataque lo colorea con el pizzicato de la segunda parte de las violas, ¿no? Y esta es la melodía, pero aquí, a diferencia del anterior, digamos que el elemento de melodía está repartido, ¿no? Tenemos ese color con el pizzicato, pero está repartido, y aquí dobla con los fagotes, ¿no? Con uno de los fagotes nada más. Y después podríamos decir que el material melódico se pasa hacia acá, ¿no? Porque es el mismo material, ¿no? Es digamos, este que está aquí en las violas es el mismo material que aparece aquí, ¿no? Solo que se vuelve nada más rítmico, pero es el mismo material. Que mientras sucede esto, tenemos otra capa mucho más ligera y sencilla, con el bajo en la mitad de los violonchelos y los contrabajos. En realidad no hay nadie más, por lo menos no hasta aquí. Y después retoma el material inicial, retoma el material, digamos, inicial de esta sección, que sería en la viola aquí. Y esto es una buena indicación. A veces en Sibelius no lo hacemos porque no nos gusta que nos suene, pero es muy útil. Si aquí yo ya di muchas indicaciones, a veces para no ensuciar la partitura, para no llenar de información que a veces es innecesaria, se puede utilizar esta palabra, símile, y entonces el intérprete entiende que lo mismo que se le dijo para lo que tocó antes, se aplica para este nuevo fragmento, ¿no? Entonces así nuestra partitura está más limpia. Y aquí tenemos este mismo juego, en donde la melodía se pasa de la viola a los violonchelos, se colorea aquí con el ataque con el pizzicato, se dobla con el fagot, es exactamente lo mismo, solo un fagot, y recuerden también aquí que es porque los chelos son la mitad nada más, entonces es un material que va a sonar muy, muy ligeramente. Y tenemos la capa de abajo con los violonchelos, la otra mitad de los violonchelos y los contrabajos. Y hay un gesto que aquí, como nuevamente les decía, no podemos a veces hablar ya completamente de temas, pero sí de gestos. Un gesto que es más rítmico y tímbrico, ¿no? Vean cómo observamos este timbre del arpa, ¿no? Con estas notas. Tenemos si sostenido, do sostenido, re sostenido. Entonces tenemos el ataque aquí de la cuerda pulsada, luego ese ataque se traslada a las violas, luego ese ataque se traslada a los violines segundos, a una parte de los violines segundos, luego a los violines primeros,
en pizzicato todos. Y por último, podríamos decir que se traslada a todos los alientos, ¿no? Entonces lo que vamos a escuchar es justamente ese juego de timbres entre no es un doblaje, pero vamos a escuchar arpa, violas, violín segundos, violines primeros y maderas, ¿no? Pram, pam, 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 pram, pam, prim. Y mucho más fuerte porque está doblado, ¿no? Entonces es un mismo elemento que es básicamente, podríamos definirlo como un arpegio, ¿no? Si se fijan es do sostenido, re sostenido, estas notas son las mismas, do sostenido, re sostenido, do sostenido, re sostenido, do sostenido, re sostenido, do sostenido, re sostenido, es lo mismo, do sostenido, re sostenido, ¿no? Entonces es lo mismo, es como simplemente lo está poniendo aquí en esta octava, ¿no? Entonces eso es lo que escuchamos. Sería arpa, ese sería uno, arpa, viola, viola, violín 2, violín 1, violín 1 y todos los alientos, ¿no? Entonces es el mismo elemento que en lugar de repetirlo en un mismo timbre, o todo en un solo instrumento, lo hace en varios instrumentos, que da también un efecto como, por ejemplo, si pensamos que esto se trata de un juego de tenis, pues como si la pelota estuviera viajando de un lado a otro, ¿no? La pelota se la pasa el arpa hacia las violas, de las violas a los violines segundos, de los violines segundos a los violines primeros y luego a las maderas. Entonces eso podríamos decir que eso tiene cierto sentido, ¿no? Después tenemos un material similar al que está, al menos en articulación, porque no es exactamente igual, pero al menos en articulación es muy parecido a este que apareció antes, ¿no? Este es como un final de la frase. Y tenemos un acompañamiento que está, perdón, tenemos un acompañamiento que está sucediendo aquí abajo, ¿no? Lo que tenemos aquí es nuevamente, como lo dijimos aquí, de color rosa. No es un acompañamiento, no es una melodía, es un gesto, es un material que ayuda a cerrar la frase, ¿no? Entonces lo que vamos a escuchar es 3 capas, una en cornos más el xilófono, y además staccato, creo que aquí el xilófono ayuda a dar este carácter staccato y percusivo. Tenemos estos acordes de fondo en un registro, digamos, medio de las cuerdas, y luego un final de la frase en donde se hace digamos, un casi glissando, una escala cromática muy rápida hasta el tiempo fuerte. Entonces, digamos que estos que están de color rosa podríamos decir que son gestos nada más, no son melodías secundarias, pero tampoco son acompañamiento, ¿no? Son gestos que ayudan a terminar las frases en general. Después se repite de alguna forma el material, vean que esto es lo mismo, solo que ahora agrega, digamos que el doblaje aquí que empieza en las violas, ¿no? Este mismo criterio que teníamos en la página anterior, ¿se acuerdan? Que era que de las violas se pasaba al violonchelo junto con el fagot. Aquí es lo mismo, empieza en las violas el material, se concatena o sea, tienes la última nota de la viola que es esta, que está aquí, se concatena, pero ahora no lo hace en los violonchelos, ahora lo hace en fagot y clarinete, a octavas. Entonces ahora se hace diferente, no lo hizo con los violonchelos, ¿no? Y luego otra vez en la percusión. Entonces el tema se va pasando de un instrumento a otro. Es una técnica interesante y como les decía, tal vez es especulativo, ¿no? No es exactamente, eh, no estoy afirmando que así sea, pero sí creo que podríamos de alguna manera relacionarlo con el tópico de la obra, ¿no? Que es un juego de tenis. Entonces,
aquí vemos como el material sí se está pasando entre un instrumento y otro, ¿no? Aquí vuelve a suceder, tenemos ese mismo caso, este material, de aquí se pasa para arriba, de aquí se pasa para los metales y de aquí se pasa para las cuerdas, ¿no? Entonces, perdón, los alientos madera. Entonces estamos haciendo este cambio del material melódico entre distintas familias. En cuanto al acompañamiento, tenemos un elemento aquí en el bajo y está, que ese ya lo habíamos visto antes, así se ve orquestado antes, igual. Pero aquí tenemos otra capa del acompañamiento que yo creo que sí podríamos decirle acompañamiento, pero sí es otra capa claramente, que es esta que tenemos aquí, que son estos octavos en staccato. Es muy claro que no son, digamos, parte de una melodía o un material importante, sino que en realidad lo que hacen es rellenar un poco la armonía, pero no son tampoco notas largas, ¿no? O sea, sí tienen que ver con, sí son acompañamiento, pero no son notas largas, ¿no? Lo mismo pasaría aquí, es muy similar, pero ahora ya agrega más instrumentos, ahora ya les dice, bueno, no solamente el cuarto atril, sino del 1 al 4, y agrega un elemento nuevo que es el trémolo. Entonces es una orquestación que está siempre cambiando. Si seguimos aquí rastreando un poco del material, por ejemplo, el material principal, lo que vamos a seguir observando es eso, ¿no? O sea, tenemos este material aquí y se traslada ahora al oboe y a los fagotes y luego se traslada al corno inglés, ¿no? Junto con la viola. Entonces siempre está cambiando ese material. Pero no, por eso les decía que no es un tema, es un gesto en realidad, porque es muy corto como para llamarle tema, ¿no? Básicamente es un compás, en este quebrado de tres octavos, entonces es un material muy corto. Y siempre digamos que después de que aparece y se cambia de instrumento, ese instrumento ahora hace algún otro material, ¿no? Si se fijan aquí se queda el corno inglés más las violas se quedan haciendo lo mismo, mientras que aparece esta escala ahora en los oboes, ¿no? O por ejemplo, ahora aquí estas escalas descendentes en los violines, que son también gestos, ¿no? No melodías. Entonces, un poco la idea con esta pieza que vamos a seguir viendo, por lo menos hasta aquí, es ver cómo este material, en primera, no hay una melodía clara o un tema principal. Tenemos varias capas, pero cómo estas capas, por lo menos a partir del ensayo 1 se van cambiando de familia, cambiando de instrumento. Esto es una introducción que está muy claramente hecha en bloques por timbres, pero a partir del ensayo 1 sí se ve mucho más interacción entre los instrumentos de la orquesta. Vamos a repasar, a ver esta pieza otra vez junto con el audio para que podamos ahora volver a escuchar este fragmento, pero con, vamos, con ahora a partir del análisis que hicimos, ¿no? Escuchen las cuerdas, alpa y corno. El corno es muy sutil. Se alcanza a escuchar es como eso, como un eco. Vean como las cuerdas se engrosan. La misma división en tres capas, alientos madera por un lado, arpa, celesta y corno. Y cuerdas. Y ahora, el material. Otra vez. Vean el gesto que les decía. Bien. Es una pieza muy compleja,
Pero bueno, hasta ahí creo que es bastante claro qué es lo que está pasando, por lo menos hasta este fragmento. Más adelante veremos otras partes, pero creo que hasta aquí es una pieza más compleja que la anterior, yo creo que en ese sentido de la orquestación. Por eso nos toma un poco más de tiempo entenderlo, pero les voy a pedir que vean la partitura, que observen, que la escuchen, que escuchen la pieza. Está este video con la partitura, que la escuchen varias veces y que repasen la partitura para que puedan ver cómo se están construyendo las capas, quién es la capa más importante, quién está en primer plano, quién está en segundo plano. Eso es muy importante para digamos, acostumbrar a sus oídos a las combinaciones tímbricas que han escuchado y entonces que después cuando ustedes las apliquen puedan saber si funcionan o no, si son equilibradas o no. Consideren siempre, cuando escuchemos, por ejemplo, estas indicaciones, por ejemplo, de que si es uno solo o son dos. Eso es muy importante y les reitero, no se les olvide en sus orquestaciones especificar si es uno solo o si es a dos. ¿No? Porque aquí sí habría mucha diferencia, por ejemplo, si esto fueran dos clarinetes y dos fagotes, porque a lo mejor sí cubrirían demasiado a las cuerdas que están muy divididas. ¿No? Las cuerdas están todo el tiempo aquí, vean, dos doble violonchelo, dos dividido también en viola, los violines primeros también están divididos. ¿No? Entonces, si hubieran sido dos, tal vez se desbalancea el volumen, ¿no? y esto quedaría mucho más sonoro. Entonces, fíjense también en estas indicaciones de uno solo o de a dos. Revisen ahorita hasta aquí, hasta donde nos quedamos, y también escuchen las siguientes partes para que podamos definir, bueno, qué está pasando, si hay varias capas, si estas capas son, por ejemplo, este fragmento es interesante, ¿no? El ensayo 5, como para poder definir a partir de su oído. Creo que esa es la mejor forma. Podemos analizar mucho de orquestación en la partitura, pero es más interesante analizarlo auditivamente y ayudarse de la partitura para saber cómo es que eso está escrito. Pero digamos, nuestra mejor herramienta para analizar orquestación es el oído. Bueno, espero pronto sus trabajos y espero que esto también les esté dando ideas para hacer su orquestación. Y bueno, nos vemos pronto. Saludos.